tal? Buenos días. Hoy nos topamos con un nuevo ejemplo del juego de equilibrios que la guerra entre Israel y Hamás está a punto de romper, extendiendo el conflicto mucho más allá de sus fronteras. Pakistán ha sido el siguiente en sumarse a las hostilidades, bombardeando a grupos insurgentes asentados en territorio iraní. Una respuesta al ataque iraní del martes, que también tiene sus propios insurgentes, pero tras la frontera pakistaní. La estabilidad en Oriente Medio sigue tambaleándose. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. ईरान को इस तरह नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान के साथ ये मुसलमान मुल्क है, वो भी मुसलमान मुल्क है। Pakistán asegura que no quiere enfrentarse a Irán y que sus ataques se limitan a los grupos que considera terroristas, lo que es un calco de las explicaciones que dio Irán tras su intervención en suelo pakistaní. En este caso, 9 personas han muerto, la mayoría mujeres y niños. Mientras en Yemen, Estados Unidos y Reino Unido han vuelto a bombardear posiciones hutíes. En Cisjordania aumentan los actos de violencia y en la Franja de Gaza, origen de todo este castillo de naipes a punto de caer, sigue la ofensiva israelí. Y aquí en nuestro país, la ley de amnistía acordada por el Gobierno con los independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez sigue adelante. Hoy se han aprobado las enmiendas presentadas por el propio Partido Socialista y sus socios parlamentarios en la Comisión de Justicia del Congreso. En principio parece que se han admitido cambios técnicos. Entre ellos no está la inclusión en la amnistía de los delitos de terrorismo que pide Junts. La propuesta se mantiene para su debate el día 23, aunque el Gobierno no se muestra partidario de su aprobación. Las enmiendas pactadas, que son todas técnicas, son enmiendas que refuerzan una ley, una proposición de ley que ya de por sí es sólida e impecable y absolutamente conforme con la Constitución. Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. Desde la oposición responden a este dictamen recordando el de los técnicos del Congreso, que han advertido de la probable inconstitucionalidad de la norma. Viene a recalar otra vez exactamente en aquello que se venía defendiendo por parte del Partido Popular y de muchos ámbitos de la justicia. Y aquí ahora ya el Gobierno tendrá que decir qué es lo que va a hacer en este momento y si piensa continuar por ese camino de la inconstitucionalidad solo para mantener a Pedro Sánchez. Bueno, y al margen de la política, otros temas. España se plantea un reto complicado que ningún país ha conseguido solventar, que se sepa: restringir el acceso a contenidos pornográficos a través de una app o algún tipo de dispositivo digital. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre asegura estar trabajando en un certificado anónimo que acredite que un usuario de Internet es mayor de edad, pero sin compartir su identidad ni más datos con los servidores web. Es el mecanismo que propone el Gobierno para controlar el acceso de los menores a estos contenidos en absoluto recomendables para sus edades. La ministra portavoz asegura que este sistema entrará en funcionamiento este verano. Quiero destacar el proyecto piloto que se está desarrollando desde la Agencia Española de Protección de Datos con un sistema de verificación de la edad que además ha sido ya probado con los principales navegadores y cuyo objetivo principal es proteger a los menores del acceso al contenido para adultos. Es una iniciativa también que es pionera en Europa y que desde luego preveemos que se pueda poner en marcha antes del verano de 2024. Bueno, es un problema serio porque se ha detectado el acceso a estos contenidos de niños cada vez más pequeños, de 9 o 10 años. Vamos a hablar con Sandra Sedano, experta en educación afectiva sexual. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no se trata de una cuestión de puritanismo, ¿verdad? ¿Cuánto daño puede hacer estos contenidos a los niños? No, en absoluto, no es una cuestión de puritanismo. Cuando hablamos con los jóvenes y las jóvenes para explicarles todas las consecuencias y el impacto que está teniendo la pornografía, que ahora
pasaré a ello. Siempre les decimos, las relaciones sexuales tienen que ser sanas y saludables. Es una de las mejores cosas que hay, ¿no? Practicar sexo siempre que sea bajo unas condiciones. Y la pornografía no os está enseñando ninguna de estas partes. No os está enseñando qué es el deseo, no os está enseñando qué es el consentimiento, ni el placer compartido, ni el consenso de prácticas, ni muchas otras cosas. Lo que les está enseñando es, primero, un impacto que tiene a la hora de percibir, ¿no? Percibir a las mujeres, por ejemplo, que en la pornografía las mujeres se nos trata como si fuéramos las sumisas, las que tenemos que darle placer a los hombres. El hombre es el dominante, el único que siente placer. Una percepción negativa de tu cuerpo te está enseñando la pornografía, porque todo lo que ves en esas imágenes, aparte de que la pornografía no es ficción, es real, los cuerpos que salen, sí, que están retocados, ¿no? No es un cuerpo normativo. Claro. Por tanto, te está dando a entender que tu cuerpo no es el correcto, genera muchos complejos, sobre todo una autopercepción negativa del propio cuerpo, que está generando un aumento increíble de intervenciones de estética, de quirúrgicas estéticas. Claro, pero Y Sandra, otro impacto esto... que está teniendo... Sí, Dime. esto siempre ha sido así. Yo sé que esta es una pregunta típica del señor mayor, pero creo que es relevante. ¿Es el porno que se veía antes el mismo que se ve ahora? Mira, hay una diferencia muy, muy clara. El porno de antes tenías que acceder a él porque tenías que tener más de 18 años, ahora no está pasando, es accesible completamente, por eso se está trabajando para restringir la edad de acceso. El porno de antes tenías que pagar, no era gratuito o asequible como ahora. Y además el porno de antes te generaba un poco de vergüenza, ¿no? Y tener que ir a un kiosco o a un videoclub, adquirir una película o una revista, entrar en una sala X y luego llegar a tu casa y esperar a que no haya nadie en tu casa para poder poner esa cinta de vídeo en el único reproductor de VHS que había. Claro. Esto no pasa actualmente. Además, las películas de antes tenían una duración de 1 hora y media, 1 hora. Las de ahora son filmaciones cortas. Claro. Desde el 2008, ¿no? Que apareció el 4G. Pero además no solo son filmaciones, sino que está apareciendo el porno colándose en nuestras casas y sobre todo en la infancia y la adolescencia a través de redes sociales, a través de los videojuegos online y a través de mensajes, ¿no? A través de YouTube o de buscadores y a los cuales es muy fácil acceder. Y lo más importante y lo que más nos preocupa, que sean los menores y las menores que luego sean accesibles a la gente que está mirando pornografía, ¿no? Claro. 1 de cada 4 vídeos que aparecen en las plataformas tiene menores, o sea, aparecen menores. Bueno, es tremendo y encima, claro, ya no hay esos filtros que de alguna manera eran filtros naturales que se producían antes. Sandra, hablabas antes de las consecuencias, vamos con ellas. ¿Qué es lo que están detectando los expertos? Bueno, aparte de todo... estamos hablando de la infancia, cuando la infancia les está tocando justamente el momento en el que están desarrollando el deseo, están desarrollando la empatía. Si tú te estás acostumbrando a ver muchos vídeos en los que se normaliza la violencia, porque, bueno, aquí hay todo un proceso de un ciclo de la dopamina, ¿no? La dopamina se activa cuando tú tienes unas expectativas de placer y vas a tener una recompensa a cambio. Cuando tú ya llevas muchos vídeos vistos sobre pornografía, la dopamina ya no se activa. Entonces, ¿qué buscas? Un vídeo más fuerte, ¿no? O una filmación más fuerte. La dopamina se vuelve a acostumbrar a aquel tipo de imágenes y vas subiendo el nivel. Claro. El porno que más ven los jóvenes entre 13 y 18 años es el hardcore, es decir, el crudo, el que tiene violencia. Si tú te acostumbras a ver esa violencia, desconectas la empatía. Ya no consideras que aquella persona que estás viendo que tiene una relación sexual, y lo pongo entre comillas, con otra con violencia, tú ya no la ves como una persona, la ves como una cosa
que te da placer, un agujero cualquiera, ¿no? Y eso está generando una desconexión empática con todo lo que lleva, ¿no? Resolución de conflictos, cero, porque ni asertividad ni empatía en las relaciones, tolerancia, respeto. Y luego está generando muchos problemas de salud mental que están ahora investigando los expertos y expertas. Y un consumo problemático de pornografía que todavía no podemos llamarle adicción, pero que sí que ya empieza a haber tratamientos y terapeutas que están trabajando la adicción, entre comillas, a la pornografía. Claro. Sandra, si estamos de acuerdo en que las edades a las que se está entrando en este mundo es muy temprano, también cabría la pregunta en sentido contrario. ¿Hay una edad adecuada a la que pues se considere que es normal que los jóvenes se enfrenten o se acerquen a este tipo de estímulos? ¿A la pornografía te refieres? Sí. Vale. Para mí, para muchos expertos y expertas, la pornografía es sinónimo de violencia. Pornografía, etimológicamente, significa prostitución filmada. Porno es prostitución, grafía es escrito o filmada. Desde el momento en que el porno está ligado a la violencia, me parece que no es recomendable para nadie. Sí recomendamos alternativas a la pornografía. La primera de todas es la educación afectivo-sexual desde pequeñitos, desde que nacemos. Luego ya imágenes más eróticas que te expliquen lo que es una relación afectivo-sexual con todas las características que ha de tener para que sea sana y saludable, por supuesto, bienvenida. Pero pornografía, no hay porno alternativo, hay alternativas al porno. Sandra, no tenemos más tiempo, se me queda corto el ratito que hemos hablado, espero que podamos hacerlo más adelante. Muchas gracias. Gracias a vosotros, yo también lo espero. Bueno, de la guerra de Ucrania cambiamos de asunto. Se habló ayer en la reunión entre el presidente de Estados Unidos y los líderes del Congreso. Biden los convocó en la Casa Blanca para urgirles a que aprueben el paquete económico de ayuda militar que los republicanos llevan semanas bloqueando. Hablamos de 60.000 millones de dólares para seguir apoyando a Ucrania y tranquilizar a Zelensky ante la sombra de Trump y unas elecciones europeas que podrían cerrar también el grifo a Kiev. El presidente francés Emmanuel Macron ha declarado, sin embargo, lo ha hecho en Davos, que Rusia no puede ni debe ganar a Ucrania. También el ministro de Asuntos Exteriores polaco, en su visita a este Foro Económico Mundial, ha declarado que consideran fabricar más munición y equipamiento militar para seguir ayudando a Ucrania. La ayuda económica de los aliados de Ucrania también será fundamental en los planes de reconstrucción del país. La ciudad de Trostianets es una de las 6 regiones que participan en un programa piloto con fondos estatales para reparar los daños. Su alcalde explica la importancia de devolver la vida a las ciudades para evitar el exilio permanente de millones de ucranianos. La reconstrucción de Ucrania supondrá cientos de miles de millones de dólares y un importante esfuerzo en instalaciones como hospitales, centrales eléctricas y ferrocarriles. El jefe de la Agencia Ucraniana para la Restauración recuerda que la última vez que necesitó una reconstrucción integral el país fue tras la Segunda Guerra Mundial, pero no todo el mundo está a favor de este plan. Mientras para algunos residentes la reconstrucción significa tener fe en la victoria, otros opinan que la atención debería centrarse solo en reparar viviendas y servicios críticos y que cualquier otro fondo disponible debería destinarse al ejército. Las diferentes opiniones en las ciudades vecinas reflejan un amplio debate sobre el gasto en tiempos de guerra. Bueno, y en Oriente Próximo los enfrentamientos siguen empujándose unos a otros, como fichas de dominó. La última en caer por ahora lleva el nombre de Pakistán, que ha atacado esta madrugada objetivos insurgentes en Irán. Esto apenas 2 días después de que los iraníes hicieran lo propio con otros grupos insurgentes en suelo pakistaní. Situamos a Pakistán en el mapa, situado en una zona caliente, limita al norte con Afganistán, al este lo ven con Irán, al oeste con la India. Los bombardeos no se han limitado a localizaciones específicas, en aquellas que según ambos países están ocupadas por los grupos rebeldes a cada régimen. A primera hora de la mañana, la portavoz de Exteriores pakistaní confirmaba el ataque. This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision. Los bombardeos han existido, añade que varios terroristas además han muerto. Según Irán, se trata
en realidad de 3 mujeres y 4 niños. Pakistán, por su parte, dice que el ataque se debe a la falta de acción de Irán para atajar la actividad de los insurgentes en su territorio. Bueno, acabamos de recibir estas imágenes. Esta es la aldea bombardeada por Pakistán. Su ejército apuntó que llevó a cabo ataques de precisión en Irán utilizando drones. Este vídeo de un testigo muestra a los vecinos en pie entre los escombros tras estos ataques. Pakistán ha dicho que han tenido el máximo cuidado para evitar daños colaterales. Si es cierto que han muerto 3 mujeres y 4 niños, probablemente no haya tenido éxito. La ofensiva dispara las alarmas en una zona ya tensionada por la guerra entre Israel y Hamás y los continuos bombardeos en el Mar Rojo. Un barco estadounidense ha sido atacado esta madrugada con misiles navales en el Golfo de Adén. Estados Unidos y Reino Unido han vuelto a bombardear posiciones hutíes en Yemen. 5 provincias se han visto afectadas. Según el mando militar estadounidense, han golpeado 14 lanzaderas de misiles que estaban preparadas para disparar y causar daños a los barcos que navegan por el Mar Rojo. Ocurría horas después de que Washington declarase organización terrorista a los rebeldes y que un barco con bandera estadounidense fuera bombardeado con misiles navales en el Golfo de Adén. Frente a las costas de Yemen. En Gaza, otro de los puntos calientes del conflicto, la ofensiva continúa. Israel centra sus ataques en el sur de la franja, donde se concentran la mayoría de desplazados. 16 palestinos han muerto en Rafah durante un ataque nocturno. Esta palestina llora desconsolada la muerte de su hijo. Mientras este niño suplica, mientras relata lo sucedido, que la guerra llegue a su fin. La cifra de fallecidos supera los 24.400 en los hospitales. La situación es crítica. No hay combustible y las medicinas llegan a cuentagotas. Jamás pretende que la mayoría de los suministros vayan destinados a la población gazatí y asegura que revisará cada caja que ingrese en la franja en busca de dispositivos de geolocalización. En Cisjordania, el otro territorio palestino ocupado, la violencia se dispara. 9 palestinos han muerto en 2 ataques de soldados israelíes. El ejército hebreo asegura que eran presuntos terroristas. Quizá una de las cosas peores que pueden pasar con una guerra es que se enquiste hasta el punto de que nos olvidemos de que existe. Es lo que ocurre con la de Sudán, que cumple 9 meses ya. 18 millones de personas están en zonas de conflicto en las que la ayuda alimentaria no llega. Abril de 2023, un grupo de paramilitares inicia un conflicto armado contra el gobierno y el ejército responde. Aviones partiendo desde Jartum, la capital, y las principales ciudades quedan asediadas. Sudán, 9 meses después, pasa hambre y la guerra no tiene visos de fin. 18 millones de personas están en zonas de conflicto como la capital, donde la ayuda humanitaria no llega, dice este representante de la FAO en el país. Las zonas rurales sufren la sequía y las dificultades de comercio en un país en guerra. La ONU ha advertido en varias ocasiones de la crisis que viven los ciudadanos del país y tanto Estados Unidos como Arabia Saudí han tratado de mediar en el conflicto en busca de un alto al fuego. Uno de los 3 grupos revolucionarios propuso hace 2 semanas un parón en la guerra para el acceso de ayuda humanitaria, aunque no ha habido respuesta por parte del otro bando. Una guerra interna, la tercera en la reciente historia de Sudán, que se eterniza y que los civiles son los que más están sufriendo con la hambruna. Y la violencia vuelve a Ecuador tras el asesinato de uno de los principales fiscales del país que investigaba precisamente el ataque al canal de televisión que fue retransmitido en directo. El gobierno ecuatoriano vuelve a encontrarse con que las bandas de delincuentes siguen campando a sus anchas. A pesar de que las morgues siguen repletas de cadáveres descuartizados, con disparos en la cabeza, decapitados, se había regresado a una cierta normalidad. Las tiendas habían vuelto a abrir sus puertas y la gente tímidamente había vuelto a salir a las calles. Sin embargo, queremos expresar nuestras condolencias a los familiares del fiscal César Suárez, la Fiscalía y la función judicial en general.
El asesinato a plena luz del día de César Suárez y sin un escolta a su lado ha vuelto a sembrar la tensión en las calles ecuatorianas, sobre todo en Guayaquil. Suárez, fiscal anticorrupción, estaba instruyendo el caso de los 13 jóvenes detenidos por el asalto a la emisora de televisión. No nos va a milanar estos actos de violencia. Desgraciadamente la situación es difícil, compleja, pero a eso vamos a hacer frente y lo estamos haciendo. El fiscal había sido objeto de amenazas, recibió más de 20 disparos. La muerte de este cargo público deja claro el poder de las pandillas de delincuentes metidas de lleno en el sistema ecuatoriano. En Estados Unidos nos encontramos con un nuevo juicio a Donald Trump, esta vez por difamación a la escritora Jean Carroll, a la que insultó públicamente en 2022, negó un abuso del que ya fue condenado, obligado a indemnizar con $5 millones. Carroll dice que Trump ha destrozado su reputación. Durante el juicio, el juez llamó varias veces al orden a Trump, que le contestó que le encantaría que le expulsase de la sala, porque era un juez desagradable, uno de sus insultos o descalificaciones favoritas. El expresidente y candidato a las primarias republicanas parece sentirse cómodo en los juzgados, porque lo cierto es que cada juicio celebrado contra él parece que le ayuda a mejorar en las encuestas. Mientras sigue la cumbre económica mundial en Davos, en Suiza, ayer tarde escuchamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero también al presidente argentino, Javier Milei. Ambos defendieron la necesidad de apoyar a las empresas para generar riqueza, pero quedó patente la diferencia en el discurso de ambos con respecto a los modelos económicos que defienden. El capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza. Producto de un orden internacional basado en reglas y de un estado del bienestar que apoya a las clases medias y trabajadoras, que garantiza la paz social y garantiza niveles adecuados de capital humano y de prosperidad. Sin estos pilares, sus modelos de negocio se colapsarían como castillos de naipes. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista con la ajena. España es un paraíso para aquellas empresas que quieran prosperar, que quieran enriquecerse creando valor real y pagando un nivel justo de impuestos. Damos la bienvenida con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, la Cámara Baja del Parlamento británico ha aprobado la legislación para deportar inmigrantes a Ruanda. El primer ministro británico, Rishi Sunak, derrotó toda una rebelión entre incluso miembros de su propio partido, el Conservador, cuando los legisladores votaron a favor de aprobar su plan para enviar a algunos solicitantes de asilo a Ruanda por 320 a 276 votos. Sunak se enfrentó a los derechistas de su partido ofreciendo solo compromisos simbólicos a quienes exigían que endureciera un nuevo proyecto de ley para abordar la inmigración, velando por la protección de los derechos humanos. Bueno, este es el séptimo cayuco del año en llegar al Hierro. No ha sido el último, Ya hoy, pasados unos minutos de la medianoche, llegaba otra embarcación con 40 personas a bordo, todas en aparente buen estado de salud. Bueno, en el Hierro vamos a seguir dentro de un momento porque el cambio de las condiciones climáticas en las islas podría hacer peligrar en el futuro una de las joyas del modelo sostenible que se propugna para las islas. Los molinos de la planta hidroeólica de Gorona del Viento apenas han podido mover sus aspas este año, justamente por falta de viento. 2023 ha sido un año inusual en este sentido. ¿Se trata de una tendencia o habrá que rediseñar el sistema? Enseguida hablamos de ello. Y vamos ahora con las sospechas de Tongo de un sorteo municipal en la localidad de Úbeda, en Jaén, que, miren por dónde la casualidad, ha vuelto a caer por segundo año consecutivo
a la madre de una concejal socialista. Y es que es este concejal también, el de comercio, el que se encarga de hacer el sorteo con esa mano en el bolsillo un tanto sospechosa. Pueden ver cómo se mueve esa mano, cómo entra sin que se vea el pulgar ahora ahí y qué, la verdad es que extraños movimientos hace hasta sacar la papeleta y leer un nombre. Carmen Martínez Pérez. ¿Vale? Bueno, se muestra sorprendido, pero claro, es que el año pasado, en el mismo sorteo, se encontraba en la misma situación. Ahí lo ven de nuevo rebuscando. Oh. También es casualidad. Mari Carmen Martínez Pérez, para más señas, a la cual ya conocemos. Lo cierto es que en las dos ocasiones, además, el único papel doblado que debía haber en las urnas era el que sacó el concejal. Y ya lo ven, pues la señora ha sido agraciada en medio de toda esa montaña de papeletas con el premio por segundo año consecutivo. Hay parte del gobierno municipal que no cree que la casualidad esté precisamente detrás de ese sorteo. Bueno, otro asunto. El gobierno ha decidido poner orden en el mundo de los influencers y por eso ya cuenta con una ley estatal para definir los límites a la publicidad que pueden hacer y por la que algunos ganan muchísimo dinero. A partir de este primer trimestre de 2024 habrá una norma que afectará a los youtubers, a los streamers, a los creadores de contenido. En definitiva, entre los detalles de la letra pequeña no podrán anunciar alcohol, tabaco, medicamentos. Además, deben dejar claro cuando un post es publicidad o está patrocinado por alguna empresa. Va a afectar a los que lleven a cabo esta actividad en función de su número de seguidores, pero también de lo que gane cada uno de ellos. Que me siguen y que saben mis penas, mis alegrías y todas mis cosas. Bueno, una normativa parecida se ha aprobado ya en Italia, otra en Francia, y desde la Asociación de Usuarios de la Comunicación se plantea que debería ser más restrictiva en nuestro país. Le vamos a preguntar a Alejandro Perales, que es presidente de esta asociación. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿ustedes creen que el gobierno debería ser más restrictivo, por lo menos con los considerados como streamer, como influencers, verdad? Sí, bueno, lo que ha ocurrido aquí es que se aprobó hace un par de años la Ley General de la Comunicación Audiovisual y por primera vez en esta ley se incluían las plataformas, no solo las televisiones ni las plataformas OTT, sino también las plataformas de Internet y, consecuentemente, aquellos que generan contenidos, aquellos usuarios que generan contenidos y los suben a esas plataformas. Una parte de esos contenidos son los que llamamos, o una parte de esos generadores son los que denominamos influencers, porque tienen una gran repercusión en el mercado, tienen un gran número de seguidores y tienen una influencia, porque hay su nombre, muy importante, ¿no? Una parte además fundamental de estos influencers realizan publicidad, no siempre identificándola como tal. Y ese es uno de los problemas casi endémicos de este sector, que es el de la publicidad encubierta. Además de eso, en el momento en el que difunden contenidos deberían ser considerados pues prestadores de un servicio de comunicación audiovisual y por lo tanto someter sus contenidos a la normativa, igual que hacen las televisiones, igual que hacen las radios e igual que hacen otros medios, ¿no? Este es un poco el contexto. En ese contexto lo que plantea el desarrollo de la ley es identificar a algunas personas, a algunos generadores de contenidos como usuarios de especial relevancia, que vendría a asimilarse al concepto de influencer y aplicarles la ley. Y los que quedaran fuera de ese concepto de usuario de especial relevancia realmente quedarían fuera de cualquier regulación desde el punto de vista audiovisual. Ahí es donde está la duda. ¿Cuál tiene que ser el límite? El límite que parece ser, porque todavía estamos hablando de borradores del Real Decreto que se ha planteado, es un mínimo de 500 o 500.000 o 300.000 euros de ingresos. No queda todavía muy claro cuál sería el baremo final, y entre 1 millón y 2 millones de usuarios. Lo que nosotros decimos es que en España hay una gran cantidad de influencers que están por debajo del millón de usuarios, del millón de seguidores, pero que tienen una repercusión importantísima en el sector, y muy especialmente en menores y adolescentes.
gente que tiene pues 300.000, 400.000, 500.000 seguidores, que hace una gran cantidad de publicidad y que según este borrador de Real Decreto quedaría fuera de la norma. Ese es el principal problema. ¿Usted cree que las personas, los destinatarios de estos contenidos y de esta publicidad en ocasiones, están desprotegidos respecto a estos creadores de contenido, por ejemplo, respecto al que se desarrolla en otros medios audiovisuales, en las televisiones, por ejemplo? Sin duda, es decir, hay una diferencia, hay lo que se llama una asimetría normativa en la legislación audiovisual que hace que las televisiones estén muy reguladas, que las radios estén menos reguladas que las televisiones, pero que estén también bastante reguladas, que las plataformas OTT estén menos reguladas que las dos anteriores, pero también lo estén, y que las plataformas de Internet prácticamente no tengan ninguna regulación. Esto se basa fundamentalmente en el hecho de pensar que lo que difunden las redes sociales y las plataformas de Internet no es responsabilidad de las redes sociales ni de las plataformas de Internet, sino de los usuarios que generan los contenidos y a través de esas plataformas y a través de esas redes se difunden. Por tanto, si aceptamos esa premisa, hay que hacer un hincapié especial en la regulación de esos usuarios que difunden los contenidos. Hoy por hoy esa figura no está reconocida legalmente de forma expresa y por lo tanto efectivamente hay una indefensión de los receptores de esos mensajes ante publicidad ilícita, pero también, por ejemplo, ante contenidos de desinformación o ante contenidos inadecuados para los menores que no están calificados de ninguna manera por edades y que llegan con una facilidad enorme a estos menores, se trate de pornografía, de violencia extrema o de otro tipo de contenidos inadecuados, ¿no? Bueno, pues volveremos a hablar seguramente, Alejandro, en cuanto esta ley se defina exactamente y salga adelante. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos con otro asunto. Londres no está preparada para las olas de calor, las inundaciones o el aumento del nivel del mar que se prevé que se experimentará en los próximos años. Es el resultado de un informe que acaban de encargar sobre el cambio climático. Las extensas campiñas inglesas, verdes y húmedas, han pasado a la historia. El cambio climático es una realidad en la ciudad de Londres. In the way that we are addressing our preparedness for climate shocks, and this is where those of us that have been working in this area on this subject for a while. Desde el ayuntamiento dicen que se necesita un cambio radical en la forma en la que se aborda toda la preparación para las crisis climáticas. En los últimos años se han registrado altas temperaturas, incendios forestales y grandes inundaciones. Es necesario, dicen, modificar la planificación y la gestión de la ciudad. As I've made very clear, these events are not in the future. These are events that are taking place today. Las cosas no se deben abordar en el futuro, se deben tratar hoy, dice la autora del informe y expresidenta de la Agencia de Medio Ambiente. Además, apunta que Londres tiene que adaptar su infraestructura porque el cambio climático representa una amenaza real para los colectivos más vulnerables. Y fruto de este cambio climático, podemos decir que sopla menos viento en Canarias. Por lo menos el año pasado sí, en Gorona del Viento, en esa planta hidroeólica, creen que al menos el año pasado sopló menos. Bueno, vamos a hablar con Antonio Chinea, precisamente responsable de esta planta. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, Antonio, ¿no se me escucha? Bueno, pues parece. Sí, ¿me oyes? Sí, ahora sí, perfectamente. Buenos días, Roberto. Estábamos comentando que el año pasado sopló mucho menos viento del que solía. Esto, claro, esto ha hecho que los molinos de Gorona del Viento funcionen también mucho menos. Efectivamente, la tendencia ha ido en los últimos años, pero se ha incrementado especialmente el año pasado, en el 23, pues soplaron muchísimo, con muchísima menos intensidad, en algunos momentos, pues prácticamente habiendo desaparecido los alisios que tanta bienestar nos produce en nuestras islas, trayéndonos, pues, entre otras cosas, pues la lluvia horizontal, ese mar de nubes que siempre nos caracteriza precisamente la capital de la isla, Valverde, y que también, como consecuencia de esta ausencia de vientos, también ha desaparecido. Y ello ha provocado, pues, que por parte de Gorona del Viento la producción de energía, pues en este caso, haya bajado.
Claro, esto, bueno, en principio es una excepción, ese año con tan poco viento, pero claro, ¿ustedes plantean que esto puede llegar a ser una tendencia? Vamos a ver, la tendencia se viene observando en los 3 últimos años, en los cuales pues ha ido cada vez bajando en la intensidad, sobre todo los meses fuertes de los alisios aquí en el Hierro, que es desde mitad de junio, julio, agosto, septiembre, son los meses fuertes de los alisios y ha ido bajando. Normalmente el mes de septiembre siempre aquí se conoce como las bonanzas de septiembre, que es un mes en el que prácticamente desaparecen los alisios, pero este mes de septiembre se ha alargado en el tiempo. Ya no es solamente el mes de septiembre, en el año pasado, en el 23, pues fue el mes de septiembre, el mes de octubre, noviembre y diciembre, en la que prácticamente los alisios pues desaparecieron de la isla. Claro, hay que explicar, Antonio, que la planta de Gorona del Viento funciona casi como una pila, es decir, cuando hay viento, esos molinos generan electricidad suficiente para subir agua a la balsa, que después, cuando llega el momento, se suelta y genera la electricidad con las turbinas. Efectivamente, los molinos, los aerogeneradores son realmente los máximos productores de la energía, y con el excedente de esa energía, con el sobrante, es con lo que se bombea el agua desde el depósito inferior al depósito superior, para en estos procesos de mayor calma pues producir la energía por el medio hidráulico. Claro, y Antonio, ¿cuánto menos, más o menos en porcentaje, de energía se ha creado con esta situación, con esta tendencia de poco viento que se está generando en la isla del Hierro respecto a otros años? La tendencia, como te comenté anteriormente, pues viene a la baja en los últimos 3 años, y también a esto hay que sumarle pues la mayor demanda que hay en la isla. Con el incremento, por lo tanto los porcentajes de penetración de las energías renovables en la red, vamos a ver, no es el mismo porcentaje de penetración en el 23 que en el 22, porque la demanda tampoco es la misma. Si hay mayor demanda, con la misma producción el porcentaje es inferior. Claro, entra otra variable más. Si aumenta la demanda, encima la producción por falta de viento pues es menor, pues tenemos ahí un problema que se acumula. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que ocurre, Antonio, y esperemos que esos alisios no tarden en volver, que son necesarios, ya vemos que para muchas cosas aquí en la isla. Efectivamente, en cualquier caso, desde Gorona estamos trabajando en la implementación de nuevas fórmulas de generación de energía para que Gorona siga siendo pues cabeza de lanza en las energías renovables. Precisamente este año se cumple el 10º aniversario de la puesta en funcionamiento de Gorona del Viento. Cuando hablar de renovable sonaba a la mayoría de personas como algo totalmente desconocido. En la isla del Hierro se aportó por este tipo de energía. Yo creo que fue un acierto en su momento y tenemos que seguir trabajando para implementar, como puede ser con fotovoltaica, y complementar pues la producción de energía, y que la isla del Hierro siga siendo un referente en cuanto a la producción de energías renovables. Así sea. Antonio Chinea, consejero delegado de Gorona del Viento, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, llega Ponte al Día, están ya tocando la puerta. Wendy y Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muy buenos días. Pues ya tenemos aquí el programa casi listo para comenzar en tan solo unos minutos. Hoy les hablaremos de la negativa del sector primario ante el restablecimiento de la línea marítima entre Tarfaya, Marruecos y Fuerteventura. El sector primario considera que podría ser la puerta de entrada a plagas y además lo consideran competencia desleal a los productos del archipiélago. Hablaremos de este asunto. También contaremos con el testimonio aquí en plató de Nelly. Es la madre de una niña que falleció a causa de la enfermedad Lafora, una
patología ultra rara similar a la epilepsia. Hablaremos de ella, de ese trance, y también pondremos de manifiesto esa gala que va a tener lugar este viernes y que está destinada a buscar fondos para la investigación. Y también hoy, 18 de enero, estaremos muy pendientes de la inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que ya lo tiene casi todo listo. Ahí están viendo el escenario para dar comienzo a ese concurso de murgas infantiles. Vamos a darles más detalles también de este escenario, el más televisivo de la historia del carnaval. Y en otro orden de asuntos, vamos a hacer una radiografía sobre las últimas operaciones antidroga en Canarias. Lo vamos a hacer de la mano del jefe de la UDICO en Las Palmas. Y además también vamos a poner el foco en otra adicción, el fentanilo, una sustancia peligrosísima que está causando un verdadero problema de salud público en Estados Unidos y que también tiene cierta repercusión aquí en Canarias. Lo vamos a ver con datos y también contaremos con el testimonio de una madre que perdió a su hijo a causa del consumo de fentanilo. Todo esto y muchísimo más en un programa muy completo a las 12 aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, en Estados Unidos se están pelando de frío. El 80% del territorio ha estado ya por debajo de los 0 grados y esto está generando muchísimas complicaciones, sobre todo en las comunicaciones. Una gran capa de nieve cubre Estados Unidos y Canadá. Las temperaturas gélidas dejan estampas como estas, las vías del tren en Chicago con fuego para derretir el hielo o este muelle en Michigan congelado. Las temperaturas mínimas han descendido en todo el país hasta el punto de que el 80% de su territorio ha estado por debajo de los 0 grados. Es una explosión ártica que comenzó en Siberia y se ha ido extendiendo. Porque no hay sistemas montañosos en América del Norte capaces de frenar esa ráfaga polar, dice este portavoz del Servicio Meteorológico de Canadá. También apunta que será más frecuente con el cambio climático. Vehículos atravesando la nieve y otros como estos coches eléctricos no podían cargar en esta estación por estar las baterías agotadas por el frío. Son imágenes del río de Chicago evaporándose al estar el agua tibia y la temperatura a menos 15 grados. Y en el lago Ontario, en Canadá, este grupo de personas ni se lo piensa al bañarse con una temperatura en el exterior de menos 10. Ha sido una experiencia increíble, dice una de ellas. Como increíble ha sido la explosión de esta bomba de piscina en Texas, al sur de Estados Unidos. Allí han llegado a estar a menos 10 grados durante la noche. Platos de cocina congelados o una caballeriza completamente llena de nieve son algunas de las espectaculares imágenes de esta explosión ártica que continuará este viernes. Dice la señora que bañarse a 10 grados es una experiencia increíble, ya lo creo, Emilia, ¿eh? Y tanto, de eso no se olvida uno. La verdad que sí, la circulación seguro que la tienen bien. Mira, vamos a empezar con esas imágenes precisamente impactantes que veíamos ayer de esos alimentos congelados, el pelo de una joven también incluso. Pues hoy también vemos el aspecto, como acabamos de apreciar, del lago Michigan en Chicago, con este contraste térmico entre la temperatura del agua y la del exterior, lo suficiente como para formar esa capa niebla pegada a la superficie, que muestran pues esa secuencia, no sé si recuerdas, Roberto, de la película El día de mañana, cuando los fenómenos naturales esos pues se cebaban con el mundo. Bueno, pues esta semana han estado en esa zona con temperaturas por debajo incluso de los 20 grados. Y el vórtice polar también ha provocado un frío récord en Canadá, hasta 52 grados bajo cero se han llegado a registrar en Alberta. No es de extrañar que se hayan hecho virales imágenes de alimentos y animales congelados. Algunas son de hace un par de años, no son de ahora. La que más se ha viralizado es esta que están viendo, la de los ciervos petrificados, pero no es algo inusual. En Rusia y en Kazajistán en el 2021 se vieron imágenes similares. Mientras tanto, pues también lo acabamos de ver, en Toronto un grupo de bañistas desafiaban el frío en el lago Ontario con 10 grados bajo cero. Ya decimos que igual la circulación no la mejoran demasiado. En Europa la situación parece parecida, por ejemplo en Bélgica, con carreteras y parques sepultados con la nieve, también por la nieve, y en París, ciudades completas cubiertas de blanco. Bueno, y la previsión, Emilia, que aquí desde luego muy lejos de ese frío, pero sí bajan las temperaturas y llega lluvia. Pues sí, mira, afortunadamente para nosotros aquí nos vamos a conformar con poco, Roberto. Mira esta imagen en directo que nos llega precisamente desde El Hierro. Les recuerdo que la isla del Hierro y la de La Palma estaban en aviso amarillo por precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 6 de esta misma tarde. Y las previsiones se han cumplido porque no ha dejado de llover en las últimas horas. De hecho, se han recogido ya 3 litros por metro cuadrado en el municipio del Pinar, restos de un frente procedente de esa vaguada que esperábamos y que también ha dejado ya 13 litros por metro cuadrado en la isla de La Palma.
Y además de la lluvia esperada, de la esperada lluvia, también tenemos imágenes como estas que se han visto durante la jornada de ayer, de una manga marina frente a las costas de Radazul, donde además cayeron precipitaciones localizadas, también en Güímar, en Candelaria. Ya hemos dicho que a lo largo de la semana la atmósfera ha estado inestable y no es de extrañar ver imágenes como estas de mangas marinas descolgarse de nubes cúmulo de tamaño medio como las que tuvimos ayer. Manga marina, Roberto, porque toca el mar, si no sería tuba. Bueno, Roberto, te cuento la previsión para las próximas horas, si te parece, en la que vamos a ver cómo está, dónde está situada esa vaguada. Vamos a ver la imagen de satélite, si pueden ponerla los compañeros. Una imagen de satélite que efectivamente nos muestra esa vaguada, que es la forma en nube de esa perturbación que al estrangularse se forma una borrasca al sur y otra al norte, y que ya ha comenzado a entrar en las islas occidentales. Lo acabamos de ver en la isla del Hierro y también en la isla de La Palma. De hecho, en las últimas horas pues se han producido precipitaciones, como digo, 13 litros por metro cuadrado en Punta Gorda, también en Las Manchas o en la isla del Hierro, y poco a poco va a ir extendiéndose. En La Gomera está lloviendo ahora mismo, todavía no hay recuento, pero está lloviendo ahora mismo. Poco a poco entrará también por el suroeste de Tenerife esas precipitaciones. Temperaturas hoy no demasiado bajas, en torno a los 25 grados en muchos puntos. De hecho, había 26 en Alcalá, por ejemplo. Para las próximas horas, buenas noticias. ¿Por qué? Porque detrás de esa vaguada que nos trae viento del noroeste va a girar a componente norte, y luego que llegan los alisios. Mira, que bien le va a venir a Gorona del Viento los alisios, sobre todo el sábado, que será cuando empiecen a soplar y cuando las temperaturas empiecen a bajar un poquito más con ese aire atlántico y húmedo que nos va a traer. Pero mientras tanto, en las próximas horas lo que cabe esperar son precipitaciones que van a surgir de momento del suroeste por la isla de La Palma, de Tenerife, del Hierro y de La Gomera. Y ya mañana, así como suban, los restos de esa nubosidad van a volver a bajar y se van a acumular en la cara norte de las islas occidentales, y es por eso por lo que se espera que allí mañana también se produzcan precipitaciones débiles e intermitentes. El sábado dejará de llover con esos vientos alisios, más que por la acumulación de esas nubes en la cara norte. Así que de momento mañana viernes nos vamos a quedar aún con nubosidad lo suficientemente activa como para que deje precipitaciones en la isla de Tenerife o en la isla de Gran Canaria. Intervalos nubosos repartidos casi de cualquier tipo, de tipo medio, de tipo alto, de tipo bajo, por el resto del archipiélago, más despejado Fuerteventura y Lanzarote. Fíjate cómo el viento ya empieza a soplar de componente norte en las islas occidentales y del nordeste moderado en las islas orientales. Y temperaturas que van a bajar porque ese viento ya es de componente norte, es un viento más fresquito y así hará descender las temperaturas. Situación marítima con mar de fondo del norte con olas que podrían llegar hasta los 2 metros de altura. Por cierto, en las próximas horas, sobre todo durante la próxima madrugada, tenemos viento en la cumbre que podría ser intenso y situación marítima un tanto complicada, con fuerte marejada en canales como entre La Gomera y Tenerife. Lo digo por lo de los trayectos en barco hacia la isla colombina, Roberto. Por los que se mareen. Bueno, ya veo, Emilia, que sacas los iconos de la lluvia, que apenas los habías estrenado, en esta temporada. Sí, estamos de estreno, de año nuevo y de estreno. Casi los estamos desempolvando. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, estos días se celebra la festividad de San Antonio Abad, el santo patrón y protector de los animales, dejándonos imágenes curiosas relacionadas con los animales en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Ciudad de México, los dueños de mascotas con sus animales fuera de una iglesia para recibir una bendición. Esto es muy típico también aquí en nuestro país. Imágenes que encontramos, por ejemplo, en Madrid y también en Roma, en el Vaticano. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.